Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Este es el departamento que genera diversas actividades, proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de ustedes, personas colegiadas. Hoy estaremos abordando reflexiones y aproximaciones sobre manejos de límites en población adulta escolarizada. Por parte del Colipro les acompaña en el control maestro Marcelo Prieto Murillo. En la función del chat, preguntas y respuestas, Carlos Vargas Loaiziga. Y mi persona, Alejandra Macuc, quien les acompaña en este espacio virtual. La dinámica por desarrollar en este conversatorio virtual se divide en dos partes. En la primera vamos a tener un espacio donde se da la exposición por parte de la persona especialista que nos acompaña el día de hoy. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde usar solamente este botón. El colega Carlos Vargas Loaiziga va a estar recibiendo sus consultas, les estará enviando un mensaje indicando que han sido recibidas y las estará agrupando. Para la segunda parte, vamos a plantear las preguntas a la especialista invitada para que nos comparta su criterio. Es importante destacar que vamos a responder tantas preguntas nos permita el tiempo programado. Este conversatorio virtual está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya les agradecemos su participación. Esta es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de estas reflexiones sobre manejo de límites en población adulta escolarizada, nos acompaña la doctora Delali Callimore. Ella se ha destacado en su carrera por estar trabajando con la plataforma Moodle en facilitación de cursos virtuales. Y con respecto a su formación académica, ella posee un bachillerato y una licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en Administración Educativa y un doctorado en Ciencias de la Educación con mención en Administración Educativa. Ella se ha destacado por cultivarse como profesional y facilitadora en los siguientes campos: mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades, evaluación educativa, investigación educativa, metodología de la educación, metodología de la investigación, liderazgo y gestión educativa, inclusión, calidad educativa, educación intercultural, derecho de la niñez, educación para la paz, salud emocional, convivencia escolar, bullying, educación religiosa, programación neurolingüística, y también ha hecho un trabajo espectacular alrededor de sujetos del currículum como lo es la escuela, la familia, las comunidades y las relaciones de esos tres sujetos curriculares entre sí. Y también pues ha incursionado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, de este modo, habiéndoles presentado a la gran profesional que nos acompaña en este espacio, es que le damos entonces a usted la bienvenida a esta su casa, doctora Delali Callimore, el Colipro, en este espacio nominado Conversatorio Virtual, en donde estaremos recibiendo de usted justamente este espacio para nuestra actualización profesional. Muchas gracias y siéntase bienvenida. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto y un honor y un placer poder compartir con ustedes este espacio que nos facilita Colipro para crecer en nuestra práctica pedagógica. Como dijo Alejandra, vamos a crecer, vamos a aprender y vamos sobre todo a aportar estrategias para poder manejar los límites en el aula en el contexto de la educación de adultos. Quiero enviarle a usted que está en casa, que nos acompaña, un abrazo a la distancia. Estamos viviendo tiempos atípicos, mas sin embargo, estos medios virtuales no tienen por qué ser fríos, ni tampoco por qué mantenernos a la distancia desde las emociones. Para iniciar con el tema, quiero invitarla a que traiga a su mente una situación
de violencia, puede ser una situación en donde usted haya tenido alguna dificultad con un padre de familia o con un estudiante y que usted haya tenido una reacción. Puede ser algún altercado con un estudiante, puede ser una discusión con un padre de familia, una situación en la que usted se vio involucrado. Y esto no lo traigo a colación para que usted se indisponga, es porque quiero que usted se dé cuenta a través de esa exposición que existen muchas maneras en que podemos nosotros ir afrontando las diferentes situaciones. Entonces, traiga a su mente esa situación. Entonces, una vez que ya la tiene ahí, quiero que usted piense en qué fue lo que aconteció. ¿Cuál fue la reacción suya? ¿Cuál fue la reacción de la otra persona? ¿Cuál fue la reacción de los que estaban alrededor? Y como última reflexión, quiero que usted me diga o se diga a sí mismo si usted está satisfecho o satisfecha con las respuestas que usted dio, con su reacción, con las consecuencias, con lo que aconteció, o si por otro lado usted cambiaría esa situación. Y con esto en mente, permítanme compartirle la presentación para que podamos iniciar. El tema que nos trae en esta tarde es el manejo de límites en personas de escolaridad adulta. Entonces, yo les decía a ustedes que trajeran a su mente alguna situación en donde tal vez se dio este manejo de límites y ustedes no tuvieron tal vez la reacción que hubiesen esperado. Entonces, ¿por qué? Porque a lo largo de este conversatorio, al final quiero que usted se vuelva a preguntar lo mismo. ¿Habré reaccionado de la mejor manera o existe otra forma en la que yo hubiese podido reaccionar? Para iniciar tenemos que distinguir entre disciplina. Podemos hablar de disciplina o de límites en un contexto de educación de adultos. Bueno, vamos a primero delimitar ambos términos. La disciplina hace referencia a un conjunto de normas que sirven para regular el comportamiento y los límites hacen referencia a la división que puede ser física, simbólica, que marca una separación. Entonces yo le lanzo a usted la pregunta, ¿será que en un contexto de educación de adultos yo puedo hablar de disciplina, de normas para que regulen el comportamiento? ¿O será que en este mismo contexto yo puedo marcar una separación? ¿Será posible? ¿Será real? ¿Es necesario? Recordemos que cuando hablamos en el contexto de educación de adultos no estamos hablando de una educación vertical en donde el docente es el que está en el pedestal, el estudiante es hacia abajo y lo que hacemos es transmitir conocimientos. Estamos hablando más que todo de una educación horizontal en donde ambos somos personas adultos y a nosotros nos corresponde ser facilitadores de ese aprendizaje. Entonces, si vamos a establecer límites, ¿qué tipo de límites vamos a establecer? ¿Y qué tipo de disciplina y cómo lo vamos a hacer? Otra cosa que vamos a ampliar nuestro conocimiento en cuanto a los límites es que cuando hablamos de población adulta, vamos a partir siempre de la persona del docente. Ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes elementos que para poder, antes de marcar yo un límite o una norma, yo tengo que empezar por revisarme a mí mismo o a mí misma. Ahora, la educación no solo se produce a través de la palabra, educamos prácticamente con todo. Ella está presente en nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está en el salón de clase, no solamente es lo que usted transmite, a nivel cognitivo, sino que sus acciones, sus gestos, su comunicación tanto verbal como no verbal, sus sentimientos y actitudes también están influenciando esa práctica educativa. Porque cuando nosotros educamos, compartimos no solamente nuestras ideas, compartimos la cultura, los conocimientos, las costumbres, pero tenemos que siempre partir del valor del respeto hacia las demás personas. Ahora, cuando vamos nosotros a hablar acerca de manejo de límites, de disciplina, antes de entrar y darles una lista de normas, de reglas o de estrategias que podemos utilizar, quiero que usted reflexione y quiero que entienda que todos y todas caminamos con un equipaje. Todos caminamos con un equipaje. En el momento en que usted entre
al centro educativo, piense que usted carga una mochila en su espalda. Usualmente cuando trabajamos con estas poblaciones es usualmente fines de semana o en horarios nocturnos, porque son poblaciones que trabajan y que tienen otras responsabilidades familiares. Entonces las horas en que dedicamos al estudio son usualmente horas que son un poco más cansadas y ya la persona viene con una carga emocional y una carga de trabajo. Entonces, todos caminamos con equipaje. Dentro de ese equipaje que usted carga, que es una mochila, piense que esa mochila no es como cuando vamos al aeropuerto y tenés la mochila toda con ruedas y caminas así bien bonito y con tacones o con zapatos, sino que es una mochila que vos llevas en la espalda. Imagínense que cada uno de los elementos que yo les voy a plantear son piedras y son piedras pesadas que usted va a entrar en esa mochila. Entonces, un elemento importante es la economía. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, hay muchos de nuestros estudiantes que están pasando por dificultades económicas, inclusive muchos docentes. Entonces, a esa mochila agréguele esa piedra. También, ¿cuántos de nuestros estudiantes han perdido su empleo? O muchas veces no les alcanza para poder continuar con sus estudios. Nosotros mismos desde el ámbito educativo, ¿cuántos tienen problemas con pagos, con recargos? Bueno, esa piedra póngasela usted a su mochila y agréguele esa piedra a la mochila del estudiante. Ahora, la familia. Todos nosotros provenimos de una familia y ninguna familia es perfecta. Dentro de ella se viven diferentes situaciones en las que muchas veces también cargamos emocionalmente. Entonces, esas problemáticas que usted vivencia en la familia, pues visualice que es una piedra y esa póngasela en la mochila. Y póngasela en la mochila también de la persona, del estudiante que está en su aula. Entonces, si nosotros con solamente estas dos piedras podemos ir viendo que pesa, pero todavía no he tocado el resto de los elementos. Hablemos del trabajo, hablemos de los elementos de la diversidad, que muchas veces cargamos con estereotipos sociales, muchos sufren discriminaciones por sus preferencias de cualquier ámbito. Agregue esa piedra a la mochila. Agregue las situaciones cotidianas, agréguele los miedos, las necesidades que se tienen y también las limitaciones. Agréguele todo el equipaje emocional cuando la persona no es consciente de que si su vida tiene sentido o no. Entonces, yo sé que usted desde casita, desde la casa, y perdóneme que sea tan coloquial porque es mi forma de ser también, imagínese usted en casa, levántese y cargue esa mochila. Es que es imposible de cargar. Bueno, cuando llegamos al ámbito educativo, a un centro educativo, ese estudiante carga una mochila, usted carga la suya y todos en el ambiente, en la comunidad educativa, cargan una. Entonces, ese equipaje emocional con el cual nosotros cargamos muchas veces está tan pesado que si tropezamos con algo, nos caemos y todo lo que tenemos de carga va a caer encima de nosotros. Mi pregunta es, si yo le quito la mochila y usted tropieza, tiene mayor posibilidad de no caerse porque no lleva tanto peso. Pero si usted lleva todo ese peso y usted tropieza, lamentablemente va a caer y todo va a caer encima suyo. Bueno, cuando las personas nos relacionamos de forma personal, esto es lo que traemos a colación cuando nos relacionamos, cuando estamos en el aula de frente con los estudiantes y se dan diversas situaciones. Muchas veces no es la persona del docente que responde, ni la persona del estudiante. Muchas veces quien está respondiendo es esa mochila y es esa carga que usted está trayendo, que lo está llevando atrás. Entonces, tenga en mente esa situación de que cada uno de nosotros carga con una mochila. Y muchas veces esa mochila está tan cargada y no tenemos las herramientas ni los elementos para poder empezar a vaciarla. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que si nosotros vamos a adentrarnos a establecer normas y límites para poder trabajar en un contexto con personas adultas, antes de marcar esos límites y esas normas, es necesario que revisemos nuestro equipaje. Cada uno de nosotros tenemos que revisar el equipaje. ¿Por qué? Porque muchas veces en las situaciones es el equipaje que va a responder por nosotros y es el que nos va a hacer tropezar. Ahora, antes de iniciar, como les decía,
establecer normas y límites, que es al final lo que vamos a ver en el conversatorio, quiero que usted entienda que tenemos que vislumbrar o ver quién es esa persona a la cual me corresponde facilitarle el aprendizaje, porque en ese contexto somos facilitadores. Yo no puedo establecer normas para una persona estudiante adulta como si yo estuviese trabajando con una persona estudiante de 5 años, de 7 años, de 9 años. Y muchas veces estos son los errores que se cometen en los centros educativos o en las universidades. Creemos que el mismo modelo profesional que yo utilizo en una modalidad es el mismo que tengo que utilizar. Entonces, para poder establecer al final de este conversatorio normas puntuales, estrategias, conozcamos quién es esa población a la cual queremos establecer estas normas. Primero, es necesario que tomemos en cuenta que cuando el adulto inicia su formación es porque él desea un cambio en su vida y él necesita y quiere adquirir un nuevo conocimiento o nuevos conocimientos. Muchas veces cuando ellos inician también tienen sus propias motivaciones del por qué quieren estudiar. No es lo mismo de un estudiante de 6 años, de 7 años, por ejemplo yo con mi hijo, que soy yo, su madre, la que entiende la necesidad de que estudie y yo soy la que lo llevo. Entonces, esos estudiantes, ellos llegan porque ellos ya vienen motivados. En este contexto, el docente se convierte en un facilitador. Y aquí es donde quiero que entendamos cuál es ese modelo de docente que tenemos que ser. Es un modelo horizontal, donde el docente está de frente a la persona estudiante. Otro aspecto importante, y eso lo tenemos que tomar en cuenta en la planeación de nuestra mediación pedagógica, es que el tiempo de ellos es precioso. El tiempo de ellos es precioso porque son personas que durante el día trabajan o durante la semana trabajan, tienen responsabilidades, tienen familia y las horas que ellos dedican al estudio, ellos necesitan aprovecharlos. Por eso, no son las mismas estrategias que usted va a utilizar con una población o con otra. También tenemos que tomar en cuenta, para no caer en juicios de valor, para no engancharnos con la otra persona en discusiones que no tienen sentido, que usualmente la persona adulta en este contexto va a rechazar las informaciones que son contrarias a sus convicciones íntimas. Por eso es que tenemos que distinguir muchas veces los elementos objetivos de los elementos subjetivos, y eso lo vamos a ver más adelante. Otro aspecto es que con respecto a los profesores, la relación para esta población se basa en cuanto a la competencia profesional, al trato igual. Él no consiente muchas veces que se le trate, y cuando utilizo el término alumno me estoy refiriendo a que se le trate como una alumna de 5, 6, 7 años. Ese modelo verticalista que estamos tan acostumbrados de vernos en la parte superior de la pirámide y siempre ver al estudiante en la parte inferior. También hay un aspecto que yo lo he constatado a lo largo de estos 20 años que llevo trabajando y que he estado con esta población, es que en ellos siempre predomina el sentimiento de ayuda mutua y no muchas veces el de competitividad que se ve en otras modalidades, que es más propio de las personas más jóvenes. Y este aspecto es muy importante porque lo podemos rescatar y lo podemos utilizar como un insumo para nuestra mediación. Ahora, otros aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta es que esta persona adulta también tiene sus propias motivaciones, tiene motivaciones externas e internas. Entre las externas podemos mencionar que él busca con su mejoramiento o con el estudio un mejor empleo, una promoción o mejorar también su salario. Hay otras motivaciones internas que es, por ejemplo, una mayor satisfacción en el trabajo, de tener mayores competencias y habilidades. También hay un aspecto de autoestima. Muchas veces en estas modalidades, y lo he constatado en este tiempo, encontramos a padres con sus hijos estudiando, porque muchos de ellos, al llegar a la etapa en la que está su hijo, sienten que para poder motivarlo, ellos también van a estudiar.
También otro aspecto interno es que quieren mejorar su calidad de vida. Por eso es necesario que en nuestra mediación siempre proyectemos el uso que ellos van a dar o los beneficios de la formación que ellos están recibiendo y que la información que les estemos dando sea información que ellos puedan aplicar para mejorar su calidad de vida. Y otro aspecto es que ellos quieren seguir creciendo y también desarrollándose. Yo lo que quiero a partir de ahora es mostrarle alternativas para que usted pueda manejar los límites en personas de escolaridad adulta. Yo no le voy a dar recetas hechas. Yo lo que quiero plantear con ustedes son diferentes posturas que a lo largo de estos 20 años he utilizado y he constatado que funcionan. Y son elementos que parten del docente más que partir de la persona estudiante. Algunos de ellos es, por ejemplo, la inteligencia emocional, la escucha activa y proponerle las mesas de diálogo para que podamos utilizarlo como un insumo para poder resolver conflictos. Y cuando vamos a hablar de conflictos en este contexto, no quiero que lo vean desde un punto de vista negativo, porque el conflicto en realidad no es ni bueno ni malo. Un conflicto es una situación que se da. Lo que nosotros hagamos o que deriva de ese conflicto o la reacción que tengamos es donde se le puede dar la connotación tanto negativa o positiva. Pero un conflicto es un hecho y es un hecho que sirve para crecer o para decrecer. Y muy importante, las mesas de diálogo, pero una mesa de diálogo que realmente permita buscar soluciones y que nosotros podemos desarrollarlo en los ambientes con nuestros estudiantes. Ahora, Daniel Goleman nos habla acerca de la inteligencia emocional. Para mí es sumamente importante este tema porque se nos fomenta mucho una inteligencia, una cognición, una inteligencia más con respecto a conocimiento, a referentes teóricos, pero no se nos fomenta una inteligencia emocional. ¿Qué es esto? Bueno, es la capacidad que podemos desarrollar o que tenemos los seres humanos para reconocer nuestros propios sentimientos, pero también reconocer los sentimientos de los demás con la finalidad de utilizarlos como una guía de pensamiento y de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a reconocer qué estoy sintiendo y no lo que siento es lo que me va a manejar a mí, sino yo al reconocer mis sentimientos, darme cuenta de ellos, a partir de ello puedo tomar decisiones. Entonces, es percibir las emociones, comprender las emociones, manejarlas y utilizarlas a ellas en favor mío y no que las emociones sean las que tomen la batuta. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia nosotros como personas docentes de nuestras propias emociones? Bueno, el primer principio es quien no se percata de sus emociones queda a merced de las mismas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces no has perdido la paciencia por una situación o has reaccionado de una manera que cuando pasan los 5 minutos de calma, usted dice, no sé por qué reaccioné así, no sé qué fue lo que me pasó? O muchas veces nos vemos ante una situación, respondemos de una forma inadecuada y no sabemos o aducimos que no sé por qué contesté así, no sé por qué reaccioné. Bueno, porque no te estás percatando de tus emociones y tus emociones son las que te están manejando. Ahora, es importante tomar conciencia de ellas porque somos capaces de distinguir un sentimiento mientras éste está aconteciendo. Claro que sí somos capaces de hacerlo, pero para eso necesitamos estar conscientes de ello. También es importante tener conciencia de nuestras emociones porque así podemos reconocer nuestros puntos fuertes y débiles. Si usted recuerda, yo al principio del conversatorio yo le decía, mira, recuerde algún hecho, alguna situación por la cual usted haya pasado, puede ser con un estudiante, con un padre de familia, con una persona de la comunidad educativa y analice cuál fue la reacción que usted tuvo. Bueno, resulta ser que nosotros, si somos conscientes de nuestras emociones, también somos conscientes de cuáles son los aspectos fuertes en nuestra personalidad y cuáles son las débiles, de manera que cuando esté en una situación, yo pueda percatarme de cuál es el sentimiento y yo pueda reaccionar, o yo sea consciente de qué es lo que yo estoy vivenciando. Ahora, otro aspecto importante es ver qué es lo que yo estoy proyectando hacia la persona estudiante.
También tenemos que recordar que nosotros, como docentes, somos mediadores también de la capacidad de nuestros estudiantes para que ellos perciban también sus propias emociones, porque muchas veces ni el docente percibe sus emociones ni el estudiante. Se dan situaciones en donde ambos se arrepienten y cuando empezamos a analizar, usualmente decimos, ¿de verdad fue por eso que yo me enojé? ¿Fue por esa situación? Y no entendemos cómo fue que maximizamos tanto las cosas. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando eso aconteció, recuerde que usted traía una mochila y el estudiante venía con una mochila también. Y a veces el contenido es el que responde por nosotros, es el que nos tumba. Por eso es tan importante, más que darle a usted una lista de límites, una lista de normas, una lista de estrategias que yo he implementado y me han funcionado, es que usted sea consciente de sus reacciones y sea consciente que entre más inteligencia emocional usted desarrolle en el aula, menos límites usted va a tener que imponer y menos disciplina, porque el trato que usted va a tener y recibir de ellos va a ser totalmente diferente. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestra mediación con esta población es la escucha activa. Y ahora, no me refiero a oír, porque podemos oír, yo me refiero a escuchar. Esta consiste en escuchar con mucha atención, sin interrumpir ni juzgar lo que dice la otra persona. Y ahora perdónenme porque voy a ser coloquial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando usted se sienta y la otra persona está dando su punto de vista, no esté pensando usted en lo que va a responder inmediatamente, no esté pensando en la contraparte, sino realmente abra sus oídos y escuche de forma activa. Me encantó esta imagen que les puse en la pantalla, quiero que la observen. Si ustedes se dan cuenta, son dos personas, pues de los colores es lo de menos. Y podemos ver en el cerebro de ambos que hay una pieza de rompecabezas. Y esa pieza pues tiene un color y si ustedes se dieron cuenta, ambas piezas se juntaron. Bueno, resulta ser que eso es la escucha activa. Es escuchar con atención, es abrirme a lo que la otra persona me quiere decir sin juzgarlo. Y lamentablemente muchas veces nos acontece en el ámbito educativo que vemos una situación, hacemos el juicio inmediatamente, condenamos a la persona y cuando tratan de darnos sus explicaciones, perfecto, a veces estamos en silencio, pero la loca de la casa, nuestra mente está totalmente activa y no escuchamos lo que la persona quiere decir. Ahora, una escucha activa no significa, y eso es lo que tenés que entender, no significa que usted esté de acuerdo con lo que la persona está expresando, pero usted sí puede comprender lo que la otra persona está diciendo. Usted sí puede crear esa empatía y entender, escuchar, mas no, sin embargo, no quiere decir que usted no esté de acuerdo. Ahora, otro aspecto importante antes de dar la lista de normas y límites que podemos establecer es que usted sepa que la persona estudiante tenemos que desarrollar en ella la capacidad de automotivación y nosotros también tenemos que desarrollar la capacidad de autoemoción. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos ponen en movimiento. No tenemos que tener miedo a sentir. Porque, vuelvo y repito, las emociones no son buenas ni malas. Yo puedo en este momento sentir enojo por alguna reacción y no es ni bueno ni malo, o sea, sentí enojo. Lo que yo hago con el enojo, eso es diferente. Igual, yo puedo sentir tristeza, yo puedo sentir mucha felicidad, yo puedo sentir euforia, pero es qué es lo que yo hago con ello. Entonces, nuestras emociones nos ponen en movimiento. ¿Y por qué es tan importante que nosotros inculquemos en la persona estudiante esa capacidad de automotivación y nosotros también? Porque tenemos que enseñarles a ellos a luchar contra las adversidades de la vida, porque en este contexto en la cual ellos se educan no es fácil. Es cuando más exclusión educativa encontremos. ¿Por qué? Porque la persona tiene que trabajar de día, muchas veces no le alcanza, a veces no tienen quien les cuide los hijos. Entonces, si nosotros vamos estimulando en esa persona la capacidad de automotivación, entonces él va a poder ir luchando contra esas adversidades.
También es importante ser persistentes en el esfuerzo. Y aquí es donde hago hincapié que tenemos que enseñarles a fracasar, a fracasar. No sé por qué el ser humano le tiene tanto miedo al fracaso. Le tenemos miedo a que las cosas no nos salgan bien. Y resulta ser que el fracaso es la antesala del éxito, porque es a través de ese fracaso que yo aprendo y sé qué hice mal y qué puedo hacer mejor. Es como este ejemplo que yo les di al principio, esa situación que usted vivencia, que muchos de nosotros hemos vivenciado. Si no lo hubiéramos vivenciado, no hubiésemos aprendido. Entonces, tenemos que ser persistentes siempre en el esfuerzo. Otro aspecto importante, esta capacidad de automotivación que tenemos que desarrollar en ellos, es que ellos deben luchar para conseguir sus metas personales. Y otro aspecto es el feedback o la realimentación positiva en las personas o el reforzamiento positivo. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a la persona, al estudiante todos los días? ¿Será que nosotros nos centramos en aquellos defectos, en aquellas situaciones que no nos gustan? ¿O será que solo me centro en que la persona estudiante tiene el celular en la mano o que está viendo por la ventana o que no trajo la asignación para esta semana? Es necesario que nosotros empecemos a reforzar de forma positiva aquellas conductas o comportamientos que nosotros queremos que él siga generando. Esta imagen, cuando utilizo imágenes, siempre tienen un propósito. Si ustedes se dan cuenta, es una escalera, es que es cuesta arriba, porque esta modalidad para mí ellos son valientes. No hay nada más terrible que trabajar y estudiar, muchos no se lo podemos decir. Entonces vemos que es una escalera, vemos que hay una persona que va arriba y que vuelve a ver a la persona que va abajo y ven la sonrisa. Insiste en decirle, tú puedes hacer la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros motivamos, si nosotros aplicamos la escucha activa, entonces vamos a darnos cuenta que van a ser menos límites y menos barreras que tenemos que ir estableciendo. Ahora, otro aspecto importante es la empatía. Y tal vez algunos difieran conmigo, pero no importa, esa es mi postura. Muchos de nosotros no nacemos con empatía. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Por eso es tan importante que nos conozcamos, que nos miremos al espejo. Entonces decimos, mira, llego al aula y yo no sé por qué los estudiantes sienten que no se pueden relacionar conmigo y nos hacemos esa pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, mírese al espejo. En algunas otras charlas que he dado de resolución de conflictos y de relaciones humanas, siempre les he dicho, mírese al espejo y vea qué tipo de cara tiene usted. Y siempre me pongo a mí misma como ejemplo. Y yo les he dicho, yo con el tiempo he tenido que aprender que Delali tiene que sonreír. Hay otras personas que no deben sonreír porque cuando ven la cara siempre es serena, la mía no. Entonces yo aprendí que para poder crear esta empatía con el otro, yo sí tengo que sonreír, porque cuando estoy concentrada, cuando estoy trabajando, usualmente mi rostro se pone serio. Y cualquiera diría que es que algo me pasa o que no estoy feliz o tengo problemas. Y no es así, es simple y sencillamente mi fisonomía. Entonces, a partir de ir conociéndonos a nosotros mismos, podemos ir también generando cambios internos para ir desarrollando esta empatía que para muchos no es natural. Ahora, ¿qué es? Bueno, es la actitud para reconocer las emociones de los demás, salir de dentro, es decir, percibir lo que el otro siente dentro de sí. Empatía es darme cuenta que yo soy un ser humano que carga una mochila, pero que también la persona estudiante que está en el salón de clase conmigo también carga una mochila y también tiene tienen sus propios sentimientos, emociones y situaciones. Entonces, si para mí es difícil, imagínense también para ellos. También es necesario que los docentes mediemos o acompañemos, bueno, en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones, el impacto emocional que muchas veces algunos problemas suscitan en nuestros estudiantes. También es necesario que reconozcamos las señales emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando usted entra al aula universitaria de noche, que usted empiece a observar a sus estudiantes y que usted empiece a ver esas señales, porque muchas veces nuestra comunicación, la parte no verbal,
habla más de lo que nosotros comunicamos con las palabras. ¿Por qué? Porque a partir de empezar yo a reconocer esas emociones, entonces yo puedo empezar a crear esa empatía. Acuérdense que si nosotros mostramos esa indiferencia hacia lo que está vivenciando la persona estudiante, lo que estamos haciendo es creando esas barreras y esos límites que yo hablé y mencioné al principio. Ahora, hay un aspecto importante también y ustedes se van a dar cuenta que conforme voy avanzando en el conversatorio, ya menos normas tenemos que ir desarrollando en el aula, ya van a ser menos límites y menos barreras. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que desde un cambio en la persona del docente podemos también impactar. Y aquí quiero hablar del poder de las palabras. El poder de las palabras. ¿Qué es lo que usted dice constantemente cuando usted está en el salón de clase? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Por qué? Porque resulta ser que con el empleo de ellas, yo puedo lograr captar la atención del estudiante o de la estudiante, del discente. Yo puedo motivarlo o por el contrario, también puedo hacer que esta persona se sienta frustrada. De esta manera también tenemos que darnos cuenta que muchas veces se utilizan frases negativas en el aula a la hora de dirigirnos a un alumno y esas frases negativas pueden tener consecuencias nocivas y es cuando se dan las situaciones donde tenemos que aplicar normas y límites. Ahora, es necesario que reforcemos de forma positiva aquellas conductas y voy a darles un ejemplo puntual y más adelante lo voy a ampliar. Estamos en el salón de clases y ¿cuál es la típica situación que todo docente enfrentamos ahora? El celular. Ok. Recordemos que estamos con una población adulta que tiene su propio bagaje cultural y tiene sus situaciones. ¿Ok? Entonces, llego yo, estoy impartiendo la lección, facilitando el aprendizaje y veo que al final hay un estudiante con el celular. Ahora, ¿cuál es la reacción automática? Por eso les digo que es necesario que identifiquemos nuestras emociones. Entonces, la reacción automática mía es otra vez con el celular, fulano de tal. Vean el uso de palabras, ya estoy etiquetando y ya tengo a la persona en la mira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos? Y al final le voy a dar la fórmula que yo utilizo y me sirve, pero voy a ampliársela ahora. Tenemos que primero tomar en cuenta, ok, ¿qué estoy sintiendo yo en este momento? Bueno, en este momento me estoy dando cuenta que Pedrito está al final de la clase, yo estoy facilitando el aprendizaje, Pedrito está con el celular, entonces, ¿qué emociones y qué sentimientos surgen en mí como docente? ¿Qué es lo que quiero que aprendamos a identificar? Bueno, entonces yo empiezo a sentir frustración, empiezo a sentir enojo. ¿Y por qué siento esto? Bueno, porque yo a lo interno, vean, yo estoy diciéndome a mí misma que seguramente a Pedrito no le interesa lo que yo le estoy diciendo, porque lo que yo digo no es importante para él. Viene la pregunta del millón, ¿y usted cómo sabe eso? O sea, ¿cómo usted sabe que a él realmente no le interesa? Es por eso que les dije que tenemos que urgentemente trabajar lo que es la inteligencia emocional. Porque si ustedes se dan cuenta, todo eso está saliendo de mí y todo eso está saliendo de mi mochila. Porque en realidad la única forma de yo saber cuál es la realidad de Pedrito es que yo se la pregunte a él. Ahora, si Pedrito es una persona que tiene su mochila, voy a irme desde el punto de vista de Pedrito. Pedrito llega al aula, la maestra Florinda está dando la lección y resulta ser que hoy tuvo un día muy difícil. Estoy desde el punto de vista de Pedrito. Pedrito ve que la maestra está dando, que la docente está facilitando la lección y Pedrito está disperso y está muy cansado y siente que se va a dormir. Entonces utilizo el celular como un medio para distraerme o para buscar algún término que no reconozco o para tratar de mantenerme despierto. O resulta ser que Pedrito tiene una situación en el trabajo que le están escribe y escribe a Pedrito y él tiene que tratar de resolverlo. Estamos ante dos realidades totalmente diferentes. La maestra Florinda tiene su mochila, tiene su bagaje, se siente frustrada, se siente molesta porque ella aduce que Pedrito
está con el celular porque no le importa lo que ella está diciendo. Y Pedrito está viviendo una situación muy particular. Muchas veces así es como se originan los conflictos, porque no distinguimos lo subjetivo del objetivo y muchas veces dejamos que ese bagaje, que ese enojo, que esa frustración, entonces empezamos a tirarle, como dicen los jóvenes, frases negativas al estudiante y empezamos a hablarle a Pedro para que entienda a Juan. Es que esos estudiantes de hoy en día no entienden que la estudio es importante, si a usted no le gusta mi lección, mejor váyase, guarde el celular y empezamos a hacer que la mochila que tenemos hable por nosotros. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pedrito? Bueno, Pedrito puede que se levante y salga del aula o se levante y grite 4 improperios. Y ahora mi pregunta es, eran 2 mundos totalmente diferentes, eran 2 mochilas distintas y nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no aplicamos lo que es la inteligencia emocional. Ahora, otro aspecto que tenemos que evitar son las recriminaciones en voz alta, tanto a los estudiantes, a la persona estudiante, como sobre nosotros mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado de las descalificaciones físicas entre los compañeros. Y yo sé que voy a diferir con muchos docentes, pero cuando estamos en estos contextos, a veces vemos que una persona estudiante molesta a otra o la descalifica de forma física o por alguna cuestión de género o lo critican y nosotros como docentes, como en teoría estamos con personas adultas, hacemos que ellos lo resuelvan solos y no intervenimos y como docentes sí tenemos que intervenir. Es necesario que nunca aludamos a rasgos físicos en nuestros estudiantes. Llámeme a aquel, el gordillo, el de la gorra. Sí, aquella, la flaca, la negra. No. Tenemos que fomentar, ante todo, el respeto por la diferencia y ese respeto parte de la persona docente. Y aprovecho también para hacer este paréntesis. Nadie escoge qué le gusta o cómo quieren hacer, o cuáles son sus rasgos o sus preferencias de diferentes índoles. Entonces, si esta persona ya viene con una mochila, ¿por qué hacérsela yo más difícil con mis recriminaciones? El respeto es cuidar en el trato a la otra persona. Esa es la definición de respeto. Cuidar en el trato a la otra persona, atendiendo a la diversidad de esta persona sin imponer mis convicciones personales. Y eso no quiere decir que yo tengo que renunciar a lo que yo pienso, no. Pero yo en este contexto tengo que recordar cuál es el papel que yo estoy fungiendo en este momento, cuál es mi papel como facilitador y cuál es el papel de la persona estudiante. No es un contexto en donde yo tengo que imponer mis convicciones, sino tenemos que fomentar el respeto por la diferencia. Entonces, es por eso que tenemos que siempre tomar el elemento formativo y también la flexibilidad. Ahora, estos son algunos consejos que les quiero dar. En ese sentido, por ejemplo, en la clase inicial, en la primera lección que usted da, marque la pauta. Y usted sea consecuente con esa pauta, porque muchas veces los docentes implementamos normas y límites que nosotros mismos no cumplimos. Y yo les recomiendo que siempre razone las normas con la persona estudiante y concientícelo sobre la importancia de su cumplimiento. No exija a la persona estudiante lo que usted no es capaz de cumplir. Y sobre todo, y creo que es lo más importante, recuerde la realidad y en el contexto en el cual está educando. Y recuerde las características de la población a la cual usted se está dirigiendo. Ese es otro insumo que yo les traigo a colación, que se pueden utilizar, que son las mesas de diálogo. Y por mesa de diálogo no me refiero a que cada vez que acontece un conflicto, usted va a poner a todos los estudiantes en círculo y van a empezar la mesa de diálogo, sino lo que me refiero es que sea más como una cultura. Entonces, ¿cuál es en sí la técnica? Bueno, colocamos actores y actoras sociales
de diversas, o sea, en este caso pueden ser los estudiantes, para que ellos reflexionen sobre un tema en específico. Y tenemos que siempre orientar ese diálogo a lograr acuerdos. Tenemos que recordar que el objetivo principal de una mesa de diálogo es precisamente la posibilidad de expresar y también de ser escuchado. Y eso es un elemento que podemos utilizar. Entonces, al inicio de cada acción formativa, puede ser el primer día de lecciones, yo les recomiendo a ustedes que utilicen las mesas de diálogo y razonen con las personas estudiantes esas normas que ustedes quieren durante la lección y, ¿por qué no?, que ellos también sean capaces de proponer. Por eso es que les traigo esta dinámica que me parece sumamente interesante y que yo le he aplicado. Es establezcamos normas entre todos. En ese primer momento, recuerde que usted es docente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, primero, exprese situaciones. Yo le recomiendo exprese situaciones donde usted ha vivenciado en las cuales la falta de normas derivó en consecuencias negativas. Entonces, puede hablar tal vez de alguna situación con algún estudiante sin poner nombres o apellidos. Y eso es una forma de sensibilizar a la población. Una vez que usted ya expresó una situación que usted ya ha vivenciado, entonces va a empezar a crear la empatía. Exprese lo importante que es para usted como docente que todas las personas que estén ahí se sientan cómodas en el aula y tengan la libertad de expresarse. Entonces, a partir de esas dos situaciones vamos a ir creando un clima de empatía. Y una vez que usted termina de expresar una situación, de explicarles por qué para usted es tan importante que todos se sientan cómodos, usted no quiere discriminación, que todos sientan que tienen la libertad de expresarse, entonces exprese 3 normas suyas, no más de 3, es mi recomendación, 3 normas suyas. Y permita también que los estudiantes expresen otras normas, porque muchas veces estas normas que ellos van a expresar son de situaciones que ellos ya hayan vivenciado y que ellos no quieren replicar o que no quieren que se repitan. Si usted establece esta dinámica al principio de cualquier actividad formativa, se va a dar cuenta que van a ser menos límites y menos normas que tiene que establecer. Recuerden que tenemos habilitado el botón de preguntas y respuestas que ustedes pueden encontrar en el centro de la pantalla. Ahí ustedes pueden tal vez hacer sus acotaciones o sus preguntas y al final vamos a responder. Ahora, ¿qué recomendaciones a partir de esos elementos que hemos visto les traigo hoy? Bueno, primero que todo tenemos que mantener en todo momento una actitud de respeto hacia todos los miembros, ya sea una comunidad universitaria, educativa, y esta actitud tiene que ser hacia todas las personas. Nadie debe ser ni discriminado ni ridiculizado por su aspecto físico. Entonces, estas recomendaciones que yo les doy ahora son ejemplos de normas que usted puede establecer en el aula. Entonces, esa puede ser la norma suya, que vamos a mantener ante todo momento una actitud de respeto, que nadie tiene que ser discriminado, oigan, ni ridiculizado por su aspecto físico, por su ideología, por su religión, por su orientación sexual, por su raza, etnia, lengua, origen, edad o sexo. Esa es la primera regla que usted va a establecer. La segunda regla puede ser utilizar en todo momento un lenguaje adecuado. Y a partir de ahí, pida a los estudiantes que propongan normas, que propongan reglas y socialícenlas y escojan un par de ellas y usted se va a dar cuenta que durante toda la mediación y las demás lecciones, ellos mismos van a estar recordándose las normas que establecieron al principio. Ahora, ya para finalizar, ese es el método que yo he empleado aproximadamente ya 22 años de emplear este método, me lo enseñó una persona y este método me ha ayudado a mí a ir estableciendo menos límites, a ir quitando más barreras y poco a poco tener que emplear menos normas también. ¿Y a qué nos referimos? Yo lo llamo el método de los 3 pasos, mirar más allá.
Recordemos el ejemplo de Florinda y de Pedrito. Miremos más allá de las situaciones, miremos más allá de los acontecimientos. Tenemos que distinguir que lo subjetivo es algo que nace de mí, que yo no estoy segura si realmente es así, es lo que yo estoy percibiendo como persona, lo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo en este método de los 3 pasos? Que al principio lo van a hacer como yo lo hacía, que me sentaba y analizaba, iba paso a paso, y ahora lo hago en automático. Lo primero es, ante lo subjetivo, yo les recomiendo que tenga calma. ¿Y qué es lo subjetivo? Recordemos el ejemplo de Florinda. Estoy en el aula, he tenido un día muy difícil, me siento muy cansada y hay un estudiante con el celular y yo estoy tratando de explicar la materia o el contenido que yo estoy desarrollando. Entonces, cuando surge ese elemento subjetivo, esa frustración interna, ese enojo momentáneo, yo les recomiendo que tenga calma. Aquí es donde deben aplicar los principios de inteligencia emocional que hablamos antes, que es reconocer mis emociones para yo poder actuar según ellas, o yo más bien poder manejar mis emociones y no que mis emociones me manejen a mí. Entonces, ante la situación de Pedrito, calma, respire, haga 3 respiraciones y sea consciente de lo que usted está vivenciando en ese momento. Bueno, en realidad estoy muy cansada, he tenido un día muy pesado, me duele la cabeza, tal vez no he comido y estoy observando a un estudiante con el celular, pero más allá de eso yo no sé qué es lo que está aconteciendo. Bueno, una vez que usted ya pasó por el elemento subjetivo, se calmó, ahora vamos al segundo paso, que es el objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Vamos a ampliar lo que aprendimos de escucha activa. Entonces, escuche y observe. No vea y oiga, escucha y observe. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire más allá. Mire quién es la persona. Vea cuál es la postura de Pedrito. Mire cuál es su lenguaje no verbal, cómo tiene su rostro. Empieza a mirar más allá. Y sobre todo, escuche activamente y acérquese a él. No caigamos en esa tentación que muchos caemos de empezar a increpar al estudiante. No, deje lo que está haciendo, disimule un poco, camine por el aula y diríjase a la persona y jale una silla. Yo recomiendo y siéntese de frente con esa horizontalidad. Y ahora sí, pregúntale a la persona, mira, ¿tenés alguna situación o algún problema? Empecemos por ahí, no empecemos a hacer juicios de valor y a dar de una vez diagnósticos o situaciones o dar sentencias. Entonces, aquí el objetivo, escucha activa, estoy escuchando, estoy en la parte objetiva. Y el tercer paso es, bueno, entonces ya pasó lo subjetivo, lo objetivo, ahora vamos a darnos cuenta cuál es la realidad. Aquí es donde vamos a ampliar la mesa de diálogo. Aquí es donde yo voy a empezar a asumir y utilizar los elementos de la comunicación. Y vamos a empezar entonces a darnos cuenta qué es lo que está pasando y cuál es la reacción que yo realmente podría tener. Yo he utilizado estos 3 pasos a lo largo de mi vida y me han ayudado mucho y me han permitido no tener que establecer tantos límites, porque lo que hacemos es mirar más allá de las circunstancias que subjetivamente en el aula podemos observar y podemos utilizar. Bueno, para terminar tengo este ejemplo. Tenía un estudiante en la universidad que siempre que estaba en el aula nunca podía estarse quedito, salía constantemente, me llegaba tarde, habían días en que no llegaba y uno usualmente va a decir, está en un ámbito universitario, él tiene que asumir. Bueno, me acerqué al estudiante, observé y pregunté. Resulta ser que él padece de crisis de ansiedad y estaba con una crisis de ansiedad terrible. Y con la pandemia, las crisis de ansiedad se le dispararon. Entonces, cuando él salía de mi aula en la universidad, se iba al hospital porque creía que le iba a dar un infarto. Entonces, esa es la realidad y a partir de la mesa de diálogo, entonces ya yo pude ir buscando otras estrategias para poder abordar a ese estudiante. Pero si yo me hubiese ido por lo subjetivo,
Solamente ver a una persona que sale y entra, que está en una actitud tal vez nerviosa, hubiese cometido un error. Entonces, en este momento, pues, vamos a finalizar. Recuerden que está el espacio para preguntas y respuestas y le voy a ceder el espacio a doña Alejandra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Delali, por su desarrollo. Definitivamente nos deja muchas reflexiones, ¿verdad? En torno de que en el escenario nosotros como docentes asumimos, ¿verdad? Que por ser educación de adultos puede generarse un panorama más de autorregulación emocional, ¿verdad? Un norte concreto y no, sin embargo, en las experiencias, ¿verdad? Que nos han compartido aquí por el chat, tenemos claro de que todos hemos compartido una situación similar a esas, ¿verdad? Situaciones en donde la ansiedad se entroniza, ¿verdad? Y ahí, pues ahí no hay cómo decir, pero es que sos adulto, o es que el adulto, no, es que finalmente nos une un sentido de temor común, ¿verdad? Un sentido de dudas en común, ¿verdad? Y eso tal vez viene a repercutir todavía mucho más fuerte en un panorama de adultos, porque como decían las abuelas, cuanto más grande la persona, tal vez más grande el problema, ¿sí? Entonces, por supuesto que usted decía, son personas adultas, trabajan en el día, llegan a la noche porque de verdad quieren superarse, quieren pues lograr la meta. Entonces, a la larga, esa ansiedad se convierte en un gigante todavía mucho más grande. Les comento, colegas, que tenemos cualquier cantidad de preguntas del Ali, nos han llovido, o sea, tenemos un aguacero, lo cual nos alegra porque implica que tenemos un interés académico en este espacio. Todas son preguntas, ¿verdad? Interrogaciones muy específicas que queremos compartir con usted. Ojalá y nos dé el tiempo, ¿verdad? Porque son bastantes. Así que de nuevo, muchas gracias a todas estas personas. Nos están saludando desde Nicoya, de la Libia, ustedes, de Nicoya, desde San Carlos, desde todas las partes del país. Así que, gracias. Exactamente. Bien, vamos entonces a hacer apertura de este diálogo, porque al final el objetivo es que las preguntas, que fueron bastantes por dicha, se convierta en un espacio de aprendizaje en común, una apuesta en común, porque a la larga la duda mía también fue la que planteó, ¿verdad?, la otra colega, y entonces al planteársela, pues ampliamos, ¿verdad?, el panorama de conocimiento. La primera pregunta que nos hacen de Lali es, ¿qué recomendaciones nos daría usted para mejorar nuestra propia inteligencia emocional como docentes? Tomando en cuenta que también nosotros tenemos nuestra mochila ya cargada de emociones. Vea qué interesante. ¿Qué recomendaciones nos da para mejorar nuestra propia inteligencia emocional como docentes, tomando en cuenta que también nosotros tenemos nuestra mochila ya cargada de emociones? Bueno, yo lo primero que le recomiendo a la persona es que quítese la mochila y revísela. No le tenga miedo a revisarla. Muchas veces nosotros tenemos temor de sentarnos y adentrarnos en nosotros mismos, porque claro, es como abrir una caja de Pandora, una caja de Pandoras. Pero yo lo que le recomiendo es que se siente un día y abra la mochila. Dese cuenta porque usted sigue reaccionando ante ciertas situaciones de la misma manera y porque usted no es capaz de autorregularse usted mismo a pesar de que tiene las ganas de hacerlo. Recordemos que nosotros como docentes también somos personas y fuimos niños y muchas veces durante la niñez nos programaron y nos estuvieron bombardeando con preguntas, con situaciones, o también tuvimos situaciones en nuestro entorno que fueron traumantes, que fueron traumatizantes y que hemos estado cargando con esto. Entonces, ¿por qué es que cuando yo veo a un estudiante con el celular, lo primero es que yo pienso es que no le importa lo que le estoy diciendo? O sea, no es normal que esa sea su primera reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a la persona docente? Haga lo que hice yo, siéntese y véase. Cuando usted se empiece a abrir usted mismo, van a ver cosas que le gusten y cosas que no le gusten.
Pero resulta ser que si nosotros no tomamos control de esas emociones, las emociones van a seguir controlándonos. Y lo más importante y lo principal que le voy a decir es, perdónese y olvide. Vean, yo tomé, y para cerrar porque sé que hay más preguntas, yo tomé una decisión hace un tiempo y fue, nadie me debe nada, nadie me debe nada. No ande con la vida con deudas de personas y de situaciones. Salde usted esas deudas y que nadie le deba nada. ¿Qué significa eso? Camine libre por la vida, dése usted la oportunidad de sentir. También a lo interno del sistema educativo tenemos un problema muy grave y cuando yo empecé hace 20 años me percaté de él, es que cuando entramos al sistema educativo siempre nos topamos con docentes que van de salida y muchas veces los docentes que van de salida, en vez de darnos una perspectiva positiva de la carrera del magisterio, nos empiezan a vomitar todas aquellas situaciones negativas que ellos vivenciaron y nos empiezan a hacer que empezamos a levantar muros y anticuerpos y límites porque no queremos vivenciar situaciones que ni siquiera hemos observado y que ni siquiera han pasado por la par de nosotros. Entonces, a veces no nos damos la oportunidad de realmente disfrutar porque lo que estoy esperando es la reacción, o sea, siempre tenemos como las manos listas como para boxear. Yo le recomiendo a usted que baje las manos, que ame lo que está haciendo y que se dé la oportunidad de vivir el día a día. Olvide lo que ya pasó porque usted no lo va a poder volver a vivir. Y olvide lo que viene porque usted no sabe si lo va a ver. Concéntrese en el presente. Y sobre todo es ame lo que está haciendo. Ame lo que está haciendo, pero desde lo interno. Si usted lo empieza a disfrutar, usted se va a dar cuenta de que esa mochila suya, poco a poco, usted misma le va a ir sacando algunas cosas. Sería eso. Un, dos, tres, ¿me escuchan? Sí. Delali, vea qué hermoso. En esos espacios se abre también hechos para poder compartir. Porque fíjese que tenemos docentes de todo el país, colega, pero quiero compartir el hecho de que en estos momentos, en su conversatorio virtual, tenemos docentes de educación para adultos y educación nocturna de Pérez Celedón, de Miramar Punta Arenas, que nos manifiestan que se sienten plenamente orgullosos de la educación para adultos. Y eso me parece hermoso. No solamente resaltar el hecho de que están aquí con nosotros, conectados, ampliando su frontera de actualización profesional, sino que manifestando cuán tan orgullosos se sienten de trabajar con población jóvenes y adultos, ¿verdad? ¿Qué comentario le merece esta presencia y este cariño que ellos manifiestan en cuanto a su orgullo profesional? Bueno, les voy a decir qué es lo que la reacción de mi cuerpo ahorita está sintiendo. Aunque no le crean, es como cuando dicen la piel de gallina. Yo amo la modalidad de adultos. De entre los 20 años que llevo en la carrera magisterial, he trabajado varios años en CINDEA, en colegios nocturnos y otras modalidades también, y la enseñanza universitaria. ¿Por qué es que yo amo esta población y por qué siento este nexo con ellos? Porque es una población que se esfuerza y que lucha. Y lucha. Y ellos merecen todo. Merecen que cuando usted llegue al salón de clase, usted deje esa mochila solo por ellos. Ellos merecen que usted les ayude a ellos también a que ellos puedan lograr sus metas y sus proyectos. A mí, es que, ¿cómo le explico? Es lo mismo que les digo, yo amo la modalidad y yo respeto mucho. Porque si bien es cierto, de día los estudiantes tienen el apoyo muchos de sus padres de familia, sus tutores, en la noche muchos de ellos no lo tienen. Yo he visto casos de personas que llevan hasta 30 años sin estudiar y se esfuerzan y están yendo y van y son promedio. Entonces me llena de orgullo porque siento que a ellos es que yo le debo el hecho de ser educadora. Por ellos es que me levanto y me esfuerzo y por ellos es que me preparo. Entonces, claro que sí, siéntanse orgullosas y de verdad, muchas felicitaciones. Créanme que ustedes hacen la diferencia cada noche en esas aulas. La hacen.
Y no solo en la vida del adulto, es que ustedes en la vida de toda la familia, ustedes están incidiendo. Sí, y recordar también que en la agenda internacional, hace 2 días fue el Día Internacional del Docente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos la confraternidad, que es para fin de año y demás, vean ustedes que en la agenda internacional estamos con un día pensado para nosotros, los profesionales en educación. Continuando con las preguntas que nos están planteando, eh, nos, 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 nos escribe, doctora Campbell, usted mencionaba que entre adultos deberíamos tener una relación más horizontal. Sin embargo, ¿cómo evitar que se vuelva una relación donde el docente se vuelve uno más, ¿verdad? Entre comillas. ¿No es importante mantener la distancia docente-estudiante o cómo poder partir de una construcción del escenario, ¿verdad? Donde finalmente no se pierda esa relación. Es una pregunta sumamente interesante y muchos ya me la han planteado y tal vez lo que les voy a decir, voy a diferir con algunos. El hecho de marcar normas y límites no quiere decir que yo tengo que levantar una barrera emocional. Tenemos que ya olvidar esas viejas concepciones, esa educación tradicional donde el docente es esa figura que impone respeto, impone, y que es la persona que es seria, que siempre tiene la razón, que nadie le puede contradecir y que como él es así, entonces todos van a aprender mejor. ¿Quién dice eso? Usted puede realmente crear empatía con la persona, el estudiante, y eso no quiere decir que usted vaya a perder el respeto o ellos vayan a perder el respeto por usted. Recuerde que le di una recomendación al principio, marque usted la cancha al principio, hable acerca de las normas y como yo les he dicho a los estudiantes, ustedes de mí siempre van a tener un trato respetuoso y sumamente cordial y me voy a preocupar por ustedes. Pero eso no quiere decir que yo voy a olvidar la razón mía de estar aquí o por eso es que yo no voy a trabajar lo que tengo que hacer. Entonces, para esto, Ale, no sé si me permite, les voy a dar algunas recomendaciones muy puntuales. Por favor, estamos justamente para poder escucharla de sus 22 años de experiencia. Estamos completamente abiertos a escucharla. Para que ustedes puedan ir abordando y tal vez van por ahí las preguntas como para él. Primero que todo, no se enganchen en discusiones con los estudiantes. Es la primera recomendación, no se enganchen. No se enganchen, recuerden cuál es la figura de ustedes y recuerden que ustedes tienen que tener inteligencia emocional y siempre recuerden el caso de Florinda y de Pedrito. Otro aspecto que les dije es eviten reprender y humillar a los alumnos delante de sus compañeros. Eso sí lo que van a hacer es que pierdan el respeto por ustedes, porque recuerden que el respeto es cuidar en el trato al otro y ustedes también tienen que cuidar a los estudiantes. Tome conciencia usted de sus actitudes, de la forma en que se comunica y la forma también como damos dobles mensajes. Y aquí es donde voy con la pregunta del compañero. Si usted llega a su clase, usted es cordial, usted es cortés y usted viene con una mediación planificada donde usted no está perdiendo el tiempo, entonces los estudiantes no tienen por qué salirse del canasto, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el docente llega a la clase, quiere crear la empatía, se olvida de la mediación pedagógica, empieza a contar a los estudiantes situaciones personales, el aula se vuelve un jolgorio, obviamente que en esos casos particulares sí se va a perder el respeto. Otro aspecto importante es que cuando usted vaya a dar una indicación, utilice siempre un tono de voz y una postura corporal firme. No quiere decir que usted va a utilizar el dedo acusador. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros damos un mensaje verbal, pero nuestra comunicación no verbal está diciendo otra cosa. Ahora, esto es un aspecto que yo lo llamo la tabla de salvación y de sobrevivencia. No preste atención excesiva a estudiantes que muestran un comportamiento poco adecuado. Esa es su tabla de salvación. No preste tanta atención excesiva.
Muchas veces lo que buscan es llamar la atención o tienen situaciones no resueltas en las cuales usted lo que va a hacer es engancharse. Ahora, yo se los recomiendo, siempre busquen la empatía con el grupo. Eso les va a ayudar y eso no los va a hacer menos docentes. Olvídense de esa creencia militar que el estudiante tiene que estar en fila, levantar la mano para hablar y prácticamente pedirle a usted permiso hasta para respirar. Ahora, otro aspecto importante es procure siempre estar atento a cómo reaccionan los estudiantes cuando usted está en la mediación. Así usted puede darse cuenta si están atentos, si tienen dudas y siempre procure en el aula tener ese clima en donde todos pueden expresarse sin sentir que van a ser humillados. Esas serían algunas recomendaciones puntuales, pero lo principal es olvídese de la educación verticalista. Y como siempre he dicho, la cordialidad no es negocio, no se negocia. Usted tiene que ser cordial, cortés siempre con la persona, el estudiante. Eso es lo que yo me refiero con horizontalidad. Maravilloso, maravilloso, Delari. Yo estoy segura que todos estamos tomando nota, ¿verdad? Porque finalmente estos espacios son de actualización para refrescarnos y también, ¿por qué no?, para replantearnos sobre lo que hemos venido haciendo. Y como dice el dicho, pues nunca es tarde cuando la dicha es buena y máxime tratándose de nuestra comunidad estudiantil. Seguimos con otra de las muchísimas preguntas que nos han ingresado. Y mira qué interesante, dice, ¿cómo saber mantener un equilibrio entre ser simpático, lo que estás diciendo, tener comprensión por la mochila que cargan los estudiantes adultos, ¿verdad? Y ser exigente en el proceso educativo? Excelente pregunta. Bueno, viene muy parecida a la anterior. Nosotros, claro que sí tenemos que establecer siempre límites emocionales. Tenemos que establecerlos. Esas son las barreras que yo les dije que sí podemos levantar, que es cómo queremos que los demás nos traten. Y eso usted lo va a establecer al principio. Ahora, siempre lo digo y lo repito y espero que se me entienda, que me explique correctamente. ¿Cuál es nuestra misión como educador? ¿Cuál es su misión como educadora? ¿A qué usted está llamado? Dígame, ¿qué hace usted en el aula con los estudiantes? ¿Qué es el resultado que queremos? ¿Cuáles son las consecuencias que queremos que deriven de esa mediación que planeamos con tanto empeño? ¿Queremos realmente que la persona estudiante tenga un buen rendimiento académico? ¿Ese es nuestro objetivo? Bueno, si ese es su objetivo, entonces, claro, usted al principio de la clase va a establecer límites emocionales porque usted sabe cómo quiere que lo traten, van a establecer normas, pero usted va a hacer todo para que esa persona estudiante pueda lograr con su cometido. Por eso es que nunca tenga miedo. Es que siento que el problema está en que tenemos miedo a ceder. Y yo lo tuve. Cuando esta charla la baso en cosas que he probado, yo tuve miedo porque yo decía, mira, si soy más flexible, puede ser que la persona, el estudiante, sienta que entonces no soy una persona que tiene que tomar en serio. Y vieras que pasa al contrario. Yo establezco mis límites emocionales, establezco las normas, soy sumamente comprensiva de la mochila que tiene, pero al ser comprensiva también automotivo al estudiante para que él sepa que él debe ser responsable, que él tiene una meta y que el principal actor es él. Eso es lo principal, que ellos siempre sepan que el actor principal son ellos y que ustedes son facilitadores, pero que esa milla extra, la que lo tienen que caminar es ellos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la escalera? Esto es estar automotivándolos, reforzándolos. Siento que eso es lo que tenemos que hacer. Y no tenga miedo. Si usted planifica su mediación pedagógica de manera adecuada, porque lo que usted quiere es desarrollar esas habilidades y competencias, usted no va a tener ningún problema. Maravilloso. Bueno, te voy a compartir algo también. En esta participación de este conversatorio virtual de Lali, nos están reportando participación de
Vamos, Acosta, San Ramón, el Nocturno de Ciudad Neily, allá en Coto, IPEC Santa Bárbara, IPEC de Aguabuena de Coto Brus, y también tenemos participación de Turrialba. Entonces, esto nos alegra porque ya las regiones están diciendo más, están manifestándose presente de manera específica, ¿verdad? Porque antes teníamos de Nicoya y demás, pero tenemos la participación de estas instituciones y, por supuesto, de docentes, de grandes profesionales de la educación, ¿verdad? Que están ampliando su frontera de conocimiento en este espacio y queremos reconocerle y aplaudirles el hecho de que estén acá con nosotros, desde luego, con todo el grupito que estamos en este ratito con vos. Continuamos entonces con las preguntas de Lali. Mira qué interesante esta. Nos plantean cómo trabajar con un perfil de estudiante que es adulto, ¿verdad? Pero que está en el ámbito del oposicionista desafiante. ¿Cómo trabajar con ese perfil de estudiante? Ok, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces estos estudiantes evidencian comportamientos no cooperativos, que muchas veces son deliberadamente molestos, podemos decirlo, o personas que a veces pueden ser hasta rencorosas. Ahora, lo principal es no se enganche usted, reconozca que la emoción es de la persona, no suya, entonces no la asuma, es lo principal. Y yo siento que un aspecto importante es reconocer y elogiar los comportamientos positivos, porque muchas veces esas personas no siempre al 100% esa es la conducta que presentan, pero nosotros a veces ese es el punto que estamos observando siempre en ellos. Entonces reconozca y elogie esos comportamientos positivos. Y cuando usted va a elogiar ese comportamiento, sea lo más específico o específica posible. Ahora, algo importante también es que piense usted antes de actuar, y que viene con la recomendación que le di al principio, no engancharse, o sea, no se enganche porque no es su conducta, no es su comportamiento. Y evite las luchas de poder. Evite las luchas de poder porque muchas veces esto es lo que genera esto. Ahora, también otro aspecto importante es siempre establezca límites dando instrucciones claras y eficaces. Muchas veces el grupo ayuda. Entonces, lo que usualmente yo hago es que, bueno, elogio siempre el comportamiento de la persona, trato de evitar luchas de poder porque ya sé que la persona tiene una situación, que es lo primero que tengo que reconocer, y cuando voy a establecer los límites siempre trato de establecerlos en general, de manera que la persona no sienta que directamente, para que no se enfrasque esto en una lucha de poder. Y sobre todo lo más importante de ahí, tenemos que tener perseverancia y consistencia, porque no es fácil, pero no es imposible. Y recuerde que usted es la persona docente y recuerde que usted emocionalmente tiene que utilizar esa inteligencia que usted tiene. Bien, aquí tenemos un comentario de la colega Shirley Celedón Trejos, que dice que ella tiene años de estar trabajando como coordinadora de proyectos de educación para jóvenes y adultos y que le agradece a Colipro tomar una iniciativa para tener un espacio donde se hable de población estudiantil adulta. Continuamos con las preguntas y mira qué interesante esta pregunta. Es una colega que dice que trabaja con jóvenes de educación especial de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Ella nos pregunta que si estas reglas aplican también para otra población, ¿verdad? Y pregunta esto, ¿cómo hacer entender a un compañero docente que no debe ponerse al nivel del estudiante? Y creo que esta pregunta es fundamental de Lali, porque al final en esa lucha de poder que vos mencionabas hace un momento, está directamente vinculado, porque creo que sea comunidad universitaria, sea comunidad nocturna o comunidad colegial, a veces como humanos caemos en eso, ¿verdad? De discutir y de pelear con el chiquillo, y ya después no es el chiquito, sino que es la mamá y el tío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle entender a un colega docente que no debe ponerse a un nivel del estudiante? Y eso me parece muy valioso como pregunta.
Sí, a veces es difícil, porque como yo les dije a ustedes, muchos de nosotros cargamos mochilas y somos conscientes de la mochila, aunque no queremos verla. Pero hay muchas personas que la cargan y no son conscientes de que la cargan. Y ahí es donde cuesta mucho interferir en ellas. Yo siempre he dado este ejemplo y espero que quede claro. Bueno, una madre va con su hijo. El niño tiene 3 años. El niño grita, patalea, no quiere hacer caso, eh, el niño dice lo que quiere y la madre empieza a gritar y a pelear con el niño de 3 años. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es la persona que tiene 3 años? ¿Quién es la que vivencia la etapa? Y voy a hacer la misma colación con los jóvenes. Muchas veces cuando trabajamos con población joven, nos olvidamos de la etapa del desarrollo en la que está. Por eso es tan importante conocer las características de la población. En este caso, vos que trabajas con jóvenes de educación especial, ellos también tienen sus características muy particulares, porque también aparte de la condición de con discapacidad que viven muchos de ellos, porque yo tengo un hijo también que tiene discapacidad, que vive con la discapacidad, también muchos de ellos tienen otras patologías asociadas, entonces es importante conocer cuáles son las características de esta población con la cual estamos trabajando, y lo importante es la etapa. Entonces yo les decía en el colegio, un joven de 13, bueno, ahora son 12, 13, 14, 15, está en una etapa en donde él quiere retar al docente, porque es una etapa de retos. Entonces, obviamente usted en el aula va a tener este problema con los retos. Mi pregunta es, ¿quién está en la etapa? ¿Él o usted? Porque usted le contesta de la misma manera. Entonces, muchas veces no somos conscientes de las etapas y de que lo que vivencia es la otra persona y no soy yo. Y usted me pregunta qué puede hacer con ese compañero. Bueno, acá lo importante es trabajar el tema de una forma subjetiva, porque hay personas que vos puedes llegarle directamente y decirle, y la persona puede decir, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Pero siento que ahí lo que se necesita es más un manejo de inteligencia emocional a nivel a nivel ya del colegio, a nivel de la escuela, y eso les va a ayudar. Ahora, es importante que nosotros como docentes en nuestro papel desarrollemos siempre un autoconcepto y un autoestima positivo, de manera que nosotros siempre tengamos expectativas positivas, aceptación y tengamos una valoración continua. Ahora, esto va a favorecer a que se vaya desarrollando a lo interno del centro educativo por los estudiantes lo que conocemos como la autorregulación y la disciplina, porque entonces vamos a ser capaces de dar autonomía y de ir creando oportunidades para que esos objetivos puedan y tengan éxito. Y lo importante es que tenemos que aplicar la negociación, es importante la paciencia y la constancia, y sobre todo cuidar el estilo educativo que tenemos nosotros, cuidar la verticalidad y más bien trabajar desde la horizontalidad. Yo lo que te recomiendo a vos con respecto al docente es que hay paciencia y constancia y que trabajen a lo interno del centro educativo estos temas importantes como lo es las etapas de la población, las características y también la inteligencia emocional. Bien, colegas, el tiempo ya se nos está yendo. Así que te vamos a plantear la siguiente pregunta. Eh, Estamos en un contexto de Lali donde la población estudiantil ha tenido que asumir, ¿verdad?, su desarrollo educativo de una manera distinta, ¿verdad?, de una manera que le vino a replantear una nueva realidad. Y como población adulta manifiestan ya un cansancio, ¿verdad?, que uno comprende, ¿verdad? No solamente porque están llevando su proceso de educación, ¿verdad?, su proceso de aprendizaje y su proceso de superación, sino que además están asumiendo, ¿verdad?, distintos panoramas o escenarios en torno a su trabajo en medio de la pandemia, ¿verdad? Eso lo viene a modificar todo. ¿Qué recomendaciones usted nos podría brindar para manejar las emociones de esos estudiantes adultos que expresan,
¿verdad? Ese cansancio, ¿verdad? En este contexto actual en el que estamos, porque tal vez ya no sea de rebeldía, sino que ya hay un cansancio actorial, sistémico, ¿verdad? Hay una lucha que ya pues a estas alturas, como decimos, vienen a manifestar. ¿Qué recomendaciones nos das ante ese escenario? Bueno, siento que lo más importante es lo que planteé al inicio, que es la automotivación. Es necesario que le recordemos a la persona estudiante el por qué es que él está en el sistema, cuáles son sus metas. Entonces, primero, tenemos que enseñarles a ellos a luchar contra las adversidades de la vida, que ellos entiendan que si bien estamos en un contexto de pandemia, esto es un contexto. Después puede que sucedan otras cosas. Venimos de hace 2 años de una situación social fuerte donde las cosas se vieron interrumpidas prácticamente más de 4 o 5 meses y eso repercutió también en ellos y tuvieron que crearse estrategias. Ahora estamos en una situación de pandemia. ¿Quién nos dice a nosotros que el próximo año no puede ser una situación a nivel de familia? Entonces, aquí lo importante es la automotivación y enseñarles a ellos a luchar contra las adversidades. Y otra cosa importante es que sean persistentes en el esfuerzo y enseñarles que nada es fácil en esta vida y con ejemplos concretos y refuercen aquellas conductas positivas que tienen. Cada vez que un estudiante en esta modalidad a usted le entrega una GTA que él haya realizado, elógielo, porque muchos de ellos están en el escenario 4 en donde no tienen conectividad, no tienen no están acostumbrados a la tecnología y están haciendo un esfuerzo sumamente, un esfuerzo grande para poder seguir. Otra cosa importante es que ellos siempre tengan visible donde ellos puedan ver cuáles son sus metas personales y siempre estemos realimentándolos a ellos de forma positiva. Aquí la motivación y la automotivación es la clave para que nosotros podamos desarrollar esta inteligencia emocional. Vea qué lindo, Delali. Voy a compartir 2 mensajes para entrar a la última pregunta, porque esto no lo podemos pasar. La colega Ana Giselle Castillo Zúñiga nos escribe de San Ramón, ella trabaja en el Liceo Julián Bolio Llorente y dice, me encanta Delali. Y me identifico con su forma de pensar acerca del orgullo de trabajar con personas adultas. Es demasiado hermoso. Yo también tengo muchos años de trabajar con estas personas y siempre trato de tener empatía con todo, a pesar de que muchos son personas conflictivas, revoltosas, pero conmigo más bien se identifican mucho. Así que excelente charla. Y tenemos a la colega Adriana Guillén, que ella manifiesta una expresión de una de sus estudiantes de esta semana, que ella dice que ella esa frase la atesora en su corazón. Y dice que la muchacha le dijo, profe, es que usted tiene la autoridad y también tiene el conocimiento. Me sentí muy orgullosa y todavía mucho más comprometida con esta profesión que amo. Y el amor justamente es ese valor o ese pilar del que nosotros hacemos eco en torno a la vocación y en torno a todo lo que tiene que ver con la dignificación docente. La última pregunta de Lali que tenemos, porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Cuando uno disfruta los espacios, el tiempo se va pero volando. Y esta sería la última pregunta. ¿Cómo podría profundizar, ¿verdad? O sea, que usted nos profundice en este ratito pequeñito que nos queda. ¿Cómo podríamos vincular de manera positiva, ojo, la tecnología con nuestra mochila de emociones, ¿verdad? Porque ahora esto en la nueva escenario está. ¿Cómo vincular de manera positiva la tecnología, que es ahora con lo que trabajamos, con nuestra mochila de emociones, pero también aplicarla en esa forma en los procesos de aprendizaje que estamos desarrollando ahora, que son virtuales? Ok. Lo principal es, como siempre le he dicho a mis colegas y docentes a los cuales estoy encargada, es recordemos que esto es solo un medio virtual. Es un medio virtual. Pero nosotros podemos seguir conectándonos a nivel emocional con las personas. Cuando usted va a diseñar su mediación pedagógica, sea que lo haga por medio de una GTA o lo haga por medio de un video, siempre conéctese emocionalmente con la persona. Recordémonos que
Francisco Mora, me fascina siempre las acotaciones de él de neuroeducación, es si no hay emoción, no va a haber aprendizaje. Entonces, a través del medio tecnológico, también nosotros podemos crear esta empatía y esta emoción, y lo podemos hacer en el diseño. ¿Qué frases usted puede utilizar cuando usted va a hacer su mediación pedagógica? ¿Qué técnicas puede emplear? ¿Y qué es lo que usted quiere transmitirle a la persona, al estudiante, a través de esa mediación que usted le está brindando al estudiante? Yo siento que lo principal es perdamos el miedo a este medio. Podemos conectarnos. Usted realmente puede sentir lo que yo quiero transmitirle a pesar de que estemos a la distancia. Por eso es que siempre inicio diciéndoles a todos un abrazo a la distancia. Creo que lo más importante es que también perdamos el miedo ya a esta modalidad. Esto vino para quedarse. Y qué bueno, porque estamos aprendiendo unas nuevas formas también de poder enseñar y poder aprender. Entonces, vayamos rompiendo estas barreras tecnológicas y sigamos acercándonos a la persona, pero lo vamos a hacer siempre a través del diseño de la mediación, siempre a través de eso. Delali, se nos fue el tiempo. Sí. Colegas, se nos fue el tiempo. Agradecerles inmensamente el hecho de que estén aquí con nosotros a esta hora, a las 7:30 de la noche, en medio de todo un día de trabajo, ¿verdad? En medio de todas estas cargas y todas estas responsabilidades y todos estos retos que tenemos. Es cansado, sí, es cansado, ¿verdad? Nunca nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero reconocerles el hecho de que ustedes estén aquí, conectados y conectadas, disfrutando mientras se actualizan, disfrutando mientras aprendemos. Ese es el deseo de nosotros como colegio profesional en el marco de sus 70 años, en el marco de sus 70 aniversarios. Aquí hemos aplaudido cuán tanta motivación y apoyo necesita nuestra comunidad adulta, pero también el aplauso es para usted esta noche, que ha sido protagonista y que ha manifestado ese amor por esa vocación y creer en esta comunidad estudiantil, en que las oportunidades siempre están vigentes y que nosotros justamente somos esos cultivadores para seguir sosteniendo la esperanza en medio de un contexto que a veces nos dice, no, todo está muy complicado, todo está patas para arriba, como decimos, y sin embargo, ahí estamos, caminando, ayudando, sosteniendo desde el amor a nuestra vocación profesional. Así que un aplauso para ustedes. Ayúdenos a mejorar. Esto es justamente lo que nos motiva a que el día de mañana el sistema les estará haciendo llegar la evaluación. Por favor, evalúenos. Por favor, contemple también inquietudes que ustedes tengan con respecto a otros espacios que ustedes sienten que necesiten fortalecer en torno a la capacitación. Visiten nuestros sitios oficiales de Facebook, boletín. Vean ustedes que para esta semana tenemos muchísimas actividades. Hago el anuncio de que para este sábado tenemos, Delani, oiga usted, una jornada para aprender sobre educación intercultural. Así que métanse a nuestro Facebook, ingresen a ese link y matricúlense y sigan aprendiendo con nosotros. Delani, te doy el chance para poder hacer la despedida por tu parte. Ok, quiero terminar con esta frase que se le atribuye a Confucio: estudia el pasado si quieres intuir el futuro. Y una frase de Norman Vincent que se la atribuyen a él: cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Sigan con más capacitación a través de su colegio profesional. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros.